Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo panel de Historia Obrera, en este caso en una ocasión especial. Es el segundo aniversario de Historia Obrera y lo queríamos celebrar con un panel de reflexión, con invitados, invitadas de lujo, para pensar la divulgación histórica en la era digital, ¿no? Así le pusimos de título al panel. Y para nosotros es un tema de sumo interés, ¿no? En Historia Obrera. Bueno, un poco tiene que ver con el sustento de gran parte de nuestra actividad a través de la página web, de las redes, de los paneles virtuales. También tiene que ver con una condición de posibilidad, ¿no? de nuestra labor. Historia Obrera nació o vio la luz en el contexto de pandemia y fue creciendo en esta situación tan rara, tan particular. Y así como tuvo un montón de cosas negativas y dolorosas, también habilitó y democratizó, ¿no? El uso de un montón de herramientas digitales, de soportes, de dispositivos, que nos permitieron trabajar colectivamente, en términos locales, regionales, nacionales, internacionales, y pensar productos, ¿no? Que tienen que ver con lo digital, y pensar también nuestra labor, ¿no? Sobre la historia, a partir de este soporte, de esta posibilidad, ¿no? Brevemente quisiera decir que Historia Obrera es un proyecto de divulgación histórica, de comunicación pública, de la historia, en el que confluyen investigadores del CONICET, de las universidades nacionales, sindicalistas, ¿no? Y artistas, gestores culturales, ¿no? Un equipo en el que hoy participamos más de 30, 35 personas, y que nos articula este objetivo: poder preparar materiales de divulgación histórica que sean de calidad, tanto en su contenido como en su estética, que sean atractivos, que sean sintéticos, y que puedan circular estos conocimientos, estos productos en públicos amplios, especialmente en los trabajadores y en las trabajadoras, ¿no? Esta idea de vincularnos con ese sujeto social que motiva nuestras investigaciones, nuestras intervenciones, y en la que articulamos estos distintos sujetos que les mencionaba. Y ahí hay algo para nosotros importante que tiene que ver con la interdisciplinariedad, ¿no? Esta conversación entre sujetos diversos que intervenimos de diferentes formas, y que a nosotros nos nutre también, no solo nos posibilita hacer objetos, ¿no? Con distintas características, objetos, productos, sino que nos nutre, y este panel para nosotros va en esa sintonía, ¿no? Para nosotros es una suerte hoy poder conversar sobre historia obrera, sobre la divulgación histórica en la era digital, con Jimena del Río, con Daniela Granzini, con Agustín Berti y con Jesús Izquierdo, a quienes presentaré oportunamente, ¿no? Antes de sus intervenciones. Les comento brevemente cómo pensamos el panel. El panel lo pensamos a través de 2 preguntas, en las que los panelistas responderán en 8 minutos aproximadamente, y luego abriremos el debate al que pueden participar desde la transmisión en Facebook. Escriben ahí las preguntas y nosotros las levantamos y se las pasamos a los panelistas, ¿no? Para un momento final de debate y reflexión. Y hago esta breve introducción y ya le doy la palabra a Jimena y a Jesús en primer término, porque se tienen que ir, tienen otros compromisos, y volvemos a agradecerles a los 4 el tiempo y que estén acá junto a nosotros. La primera pregunta la voy a leer para que todos estemos al tanto de qué va la primera reflexión. Y dice así: ¿de qué manera incide el desarrollo de las nuevas tecnologías y las nuevas maneras de construir y acceder a productos culturales en la forma de comunicar conocimiento académico a públicos no especializados? ¿Cómo construir con estas nuevas herramientas un puente entre el pasado y el presente, restituyendo el sentido de la historia y su importancia en plena era digital? ¿Cómo consideran que la apuesta que realizamos de Historia Obrera transita estos desafíos? Y en primer lugar va a contestar Jimena del Río, Riande, quien es doctora en Filología Románica, es investigadora adjunta y directora del Laboratorio de Humanidades Digitales del CAICIT de CONICET. Entre sus muchas actividades dirige la diplomatura en Humanidades Digitales en la UCES. Gracias, Jimena, te pasamos la palabra. Gracias a ustedes y gracias por la invitación. Me toca aquí romper el hielo.
Voy a empezar desde una reflexión sobre la tecnología, si se quiere algo muy breve, porque creo que el resto de los presentadores van a seguir un poco por esa línea, creo yo, y es pensar que, por un lado, la tecnología, el espacio digital, la web, no es una zona utópica o fuera de los mismos debates que tenemos en la vida real. Es un espacio de disputa de discursos, de disputa de tecnologías libres, abiertas, propietarias. Entonces es importante también saber cómo posicionarnos a la hora de investigar, pero también de difundir el conocimiento utilizando la tecnología. Creo que en los últimos tiempos, y de algún modo los y las que venimos trabajando en investigación con herramientas digitales, pero quienes no lo habían hecho hasta ahora, empezaron a sentirse más convocados hacia, tal vez hacia el año 2015, creo que en muchos campos de la investigación hubo pre-pandemia un llamado a pensar cómo estábamos investigando, cómo estábamos trabajando con los objetos digitales. Por ejemplo, en América Latina, en la mayor parte de los países empezaron a fallarse leyes, por ejemplo, sobre acceso abierto, Argentina, Perú, México, Brasil en ese camino. Eso también nos habla de cómo empieza también a institucionalizarse dentro, ¿no?, de espacios de investigación el uso de la tecnología para preservar, pero también de algún modo para difundir la investigación en términos digitales, en términos también interoperables, si se quiere. Para quienes hacemos investigación hoy en día eso es un desafío porque implica saber sobre nuestro objeto de estudio en tanto disciplina tradicional que todos hemos estudiado. Yo vengo además a lo mejor también de un campo más relacionado con las humanidades más puras, pero sí acá, ¿no?, veo que estamos rodeados de gente de humanidades y ciencias sociales, sería lo que nos convoca. Más allá de eso, todos estamos de alguna forma intervenidos también por el uso de la tecnología, y no solo para investigar, pero también para dar a conocer lo que hacemos. Me parece que en los últimos tiempos, quienes investigamos también sentimos que no alcanza con solo publicar en una revista científica y que nos lean nuestros pares, que a veces ni siquiera somos los del gran área de las humanidades y las ciencias sociales, sino que es una pequeña fracción de esa gran área. Y creo que ahí es donde se vienen instalando, y considero que en un ámbito pre-pandemia, el tema de la difusión del conocimiento en la web. Pre-pandemia también surgieron muchas investigaciones que también pensaban ya el uso de tecnología, por ejemplo, como podcast, espacios más híbridos como YouTube o redes sociales, por ejemplo, ¿no?, desde Twitter a Mastodon, más o menos cerradas, abiertas, de cómo podía llevarse ahí la investigación y también en algún punto cómo podía ayudar también a medir, si se quiere, el impacto de nuestras investigaciones, ¿no? Que hay otros modos también de hoy en día entender cómo de alguna forma se nos cataloga a los investigadores en mejores o peores a la hora de trabajar en investigación. Entonces creo que ahí tenemos este desafío hoy en día, que es cómo usar bien la tecnología para difundir el conocimiento, ¿no? Porque no se trata de un uso a la ligera, sino de un uso meditado, donde estemos utilizando las herramientas que también nos reflejen, y también que, digamos, en algún punto estemos construyendo objetos que el día de mañana puedan ser reutilizables, reusables por otros y también preservables. Creo que ahí hay un gran desafío que tenemos los que estamos haciendo investigación, pero también investigación, difusión o divulgación de la actividad científica, que es no solamente pensar, ok, estamos haciendo una hermosa página web con un montón de contenido dedicado, digamos, y atractivo para nuestros lectores o para nuestra comunidad en general, sino también un contenido que en el tiempo luego sea preservable, reusable, que tenga, digamos, una forma también el día de mañana de pensar cómo vamos a encontrar en ese gran corpus que estamos construyendo los datos que ahí estamos depositando. No es un trabajo que se haga rápidamente, es un trabajo muy meditado, que lleva muchísimo tiempo, pero me parece que ahí está el gran desafío, creo yo, hoy en día de la difusión. No solamente pensar
la divulgación, la difusión del conocimiento como algo tal vez puntual, ¿no? Tener un buen espacio en la web, unas buenas redes sociales, una comunidad interesada, pero también pensar cómo a largo plazo todos estos materiales que estamos desarrollando, que insisto, son materiales de investigación, no son materiales digamos, que no tienen impacto en la investigación y que tenemos que hacer cada vez más hincapié para que este tipo de trabajo sea tenido en cuenta a la hora de evaluarnos a los y las investigadoras. Pero creo que un gran desafío es pensar cómo hacemos para que todos estos materiales, insisto, todos estos materiales, entrevistas, grabaciones en formato podcast, imágenes, textos, todos estos archivos, porque en el fondo son archivos o repositorios digitales que estamos construyendo, en un futuro puedan continuar utilizándose, manteniéndose, reusándose, preservándose a largo plazo, comunicándose con otros objetos digitales también a su vez, ¿no? Pensar que Historia Obrera puede en el futuro dialogar con muchas historias obreras globales, creo que sería uno de los grandes desafíos y un buen objetivo para en los próximos años también tener en cuenta, porque creo yo, desde mi humilde lugar de humanista digital, hacia ese lugar se encamina el conocimiento y también se encamina la web a grandes pasos. Insisto que no es un tema solucionable en poco tiempo, tampoco es un tema para debatir también desde un lugar tecnológico, desde un gran debate sobre quién en este momento tiene la tecnología necesaria para hacer todo esto a gran escala y cómo hacerlo también desde nuestros espacios más periféricos, pero creo que desde ahí a mí al menos me gustaría pensar unos objetivos, unos desafíos y un lugar de conversación con ustedes. Mil gracias, Jimena. Vamos a darle la palabra ahora a Jesús Izquierdo, que es historiador y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Su vida académica e intelectual ha discurrido durante estas últimas décadas en varias universidades y centros de investigación nacional y extranjeros. Tiene un acentuado perfil interdisciplinar, apostando por el diálogo entre humanidades y ciencias sociales. Ha publicado artículos y capítulos de libro que avalan su empeño en atravesar distintas disciplinas y épocas históricas. Actualmente codirige el programa de radio Contratiempo y preside la Asociación Española de Historia Pública, con el fin de hacer dialogar el conocimiento experto y el no experto, con una apuesta decidida por la democratización del saber histórico. Adelante, Suso, gracias. Muchas gracias por tu presentación, Gustavo, y muchas gracias a todos los que estáis detrás organizando este acto, y muchas gracias a Jimena por abrir el espacio a esta intervención, que resulta cuanto menos tensa, porque creo que estamos ante un enorme desafío que tiene que ver con la idea de hasta dónde queremos llevar la historia pública, es decir, hasta dónde queremos llevar la democratización del conocimiento histórico, ¿no? Porque yo las preguntas que nos hacía Gustavo son preguntas que me remiten a una idea de comunicar, elaborar el sentido de la historia, siempre como una suerte de desde arriba abajo, y me da la impresión de lo que se ha roto y se ha quebrado ya para siempre, afortunadamente, en cierto sentido, es la idea de que el historiador debe ser aquel sujeto que tutela, ya sea a través de tecnologías digitales, ya sea a través de otro tipo de dispositivos y artefactos, aquello que los ciudadanos tienen que decir, ¿no? Y me da siempre la impresión de que el ciudadano es el sujeto que produce de alguna manera el archivo que luego el historiador emplea. Esos objetos de los que hablaba Jimena, ¿no? Que una vez depositados van a ser empleados por aquel sujeto especializado y experto que es el encargado de contar la verdad y sobre todo contar el pasado. Yo creo que el pasado ya no es contable por un historiador profesional, creo que eso se ha quebrado, como se han quebrado otros centros de enunciación, desde los centros de enunciación éticos, los centros de enunciación estéticos, los centros de enunciación de la verdad. Esto está quebrado definitivamente, y es muy difícil incluso pensar en términos de la posibilidad de reconstituirlos. Y una vez dicho esto, pues claro, lo que tenemos entre manos es una cuestión que tiene que ver con la democratización. Es decir, queremos democracia, pues deberíamos tener democracia en todos los sentidos, no solamente democracia para hablar del presente y para hablar del futuro, sino para hablar del pasado. Y eso requiere estar a la altura de los lenguajes que se emplean fuera del mundo disciplinario.
Yo no creo en esto de la interdisciplinaridad como un valor en sí mismo. Creo que lo que estamos en un momento ya postdisciplinario. Es decir, los saberes sobre el pretérito se han difundido, los saberes sobre el pretérito se han convertido en lenguajes a veces muy dispares y muy distintos a los que utiliza el académico. Creo que está en la mano del académico empezar a entender esos debates y a empezar a entender esos lenguajes, que corresponde al académico sacar un poco o salir un poco de ese conocimiento científico que enarbola como una especie de barrera frente a los demás y empezar a intentar entender lo que es otro tipo de conocimiento, más experiencial, más de pie de calle. Por eso creo que la historia obrera es un punto de referencia en todo esto, porque permite salir a un espacio donde se mencionan memorias, se construyen historias que poco tienen que ver a veces con el historiador profesional. Creo que el historiador profesional debería tener en cuenta ese tipo de memorias, porque esas memorias de alguna manera construyen identidades y construyen identidades colectivas que a veces son muy potentes y no están representadas en el mundo académico. Es más, a veces yo creo que las preguntas que plantean los ciudadanos exceden con mucho las preguntas que se plantea el historiador profesional, y a veces hay que ponerla también en tela de juicio, ¿no? Entonces yo siempre he sido un enorme crítico, y yo creo que Gustavo lo sabe bien, con el conocimiento académico, porque el conocimiento académico se cierra mucho y se ensimisma muy mucho en sí mismo, y valga la redundancia. Y esto tiene como efecto el descontrol con respecto a otro tipo de conocimientos que están ahí, y no solamente en forma de archivos para que sean utilizados por los historiadores, sino en forma de relatos que construyen identidades. A mí me encantaría que mis alumnos en mis clases entraran con sus memorias experienciales en mi propia clase, no que yo, con la sartén por el mango, les difundiera lo que tiene que ser, lo que tiene que construir o constituir parte de sus memorias, ¿no? Es tremendamente difícil. Este es el desafío que se nos ha abierto. El problema de la tecnología digital es no solamente que difunda o divulgue, sino también que genera conocimiento que no está al marco, no está en las manos del historiador profesional. ¿Es un problema para el historiador profesional? Pues me da la impresión de que sí, pero también es cierto que si el historiador profesional no entra en estos debates, pues lo que va a pasar con la academia es que se ensimismará todavía más, la academia seguirá siendo ese templo donde se enuncian verdades a medias y muy bajitas, y mientras tanto tendremos una ciudad donde las verdades se divulgan, pues, o se construyen como si fuera un ágora. Entonces, ¿qué queremos? ¿Un ágora o un templo científico? Si todavía podemos llegar a presuponer que la historia es una ciencia social, porque a mí todavía esto me sigue chocando. Yo soy muy postestructuralista y creo todavía, y creo cada vez más, que la historia es un tipo de construcción de relato que obedece a veces a la cuestión de la reconstrucción del dato, pero la importancia de la historia está en sus relatos, y los relatos no son hegemonía del historiador. Esto se ha acabado, y a ver si alguna vez lo reconocemos. Si lo reconocemos, yo creo que podemos entrar en algún tipo de debate con respecto a nosotros mismos, ya no entrar en debates con los ciudadanos. Los ciudadanos están habiendo, por lo menos en España, enormes debates. Debates que los historiadores no han querido nunca entrar ni participar, porque se presuponía que el ciudadano historiador no era un historiador. Y esto ha traído consecuencias terribles. La derecha ha copado gran parte del debate, lo ha copado en los medios de comunicación, porque los historiadores profesionales no hablan. Esto es particularmente incriminatorio, no hablan con los ciudadanos. Y esto es un defecto que deberíamos empezar a subsanar. Subsanemos también la idea de que el historiador, creo que debe ser un tipo que aporte fundamentalmente reflexiones sobre lo que es el quehacer histórico, la idea de temporalizar la verdad, temporalizar los conceptos, es decir, abrir a la noción de tiempo, a la inestabilidad de nuestras instituciones y de nuestras subjetividades e identidades. Esto es lo que un historiador debería aportar. ¿Pero qué nos pasa? Que el historiador es un tipo que se acerca muy pocas veces a la reflexión filosófica. Y esto es un vacío que está ahí, y lo tenemos que tener todos presente, y lo sabemos en cuanto nos acercamos a una librería y nos fijamos cuántos filósofos se acercan al stand de los libros de historia, pero qué pocos historiadores se acercan al stand de la filosofía en este tipo de librerías, o si queréis bibliotecas. Tenemos un problema serio. Yo diría que tenemos muchos problemas, pero los tenemos con nosotros mismos, por esa lógica del encastillamiento del cual todavía hacemos alusión y enarbolamos como una bandera. Por lo tanto, bienvenida a la historia obrera si se abre a ese tipo de relatos donde los protagonistas no solamente sean sujetos que son incorporados al relato histórico. Ya lo sabemos que esto ha ocurrido desde la historia social, la historia postcolonial, la historia de las mujeres, en fin,
muchas historias que hemos construido desde la academia que han incorporado paulatinamente a los sujetos que no estaban. Ahora es el momento de que esos sujetos que no estaban también sean escuchados en los relatos que construyen y escuchados por el historiador. Para mí eso es profundizar en lo que la historia pública es. Si no, con la historia pública lo que tenemos es, y voy a colocar, ¿tengo todavía tiempo, Gustavo? Sí, tenés unos minutos. Voy a colocar una pantallita que tengo aquí preparada, que he preparado unas diapositivas muy pequeñas, pero acepto y ahora se supone que deberíais verlas. Espera un momento, que yo soy bastante nefasto. ¿Esta se ve? No, ahora ¿No? sí. Ah, no. ¿Ahora sí? No aparece. No aparece. Bueno, pues entonces no las voy a colocar. Simplemente... Preparalas para la segunda ronda. Arrancar con eso. En la segunda ronda. Bueno, en cualquier caso, vuelvo a deciros que tenemos un desafío, tenemos un problema. Hacía muchos años que no teníamos problemas serios de constitución del saber dentro de la propia historiografía. Hacía mucho tiempo que pensábamos que habíamos adquirido un poder emblemático y yo creo que de un tiempo a esta parte esto se ha revelado como una auténtica falacia con respecto a nosotros mismos. Bueno, mucho. ¿Lo puedo compartir? ¿La veis? ¿Ahora? No se ve, ¿no? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahora. A ver. ¿Ahora? Ahí está. ¿La veis, no? Bueno, ahí se ve. ¿Se ve? O sea, no es lo mismo, fijaros, una frase que es emblemática de cómo se construye la historia pública en 1978, probablemente en que fuera el gran, digamos, defensor de esa historia pública, como la historia pública es el trabajo de los historiadores y del método histórico fuera de la academia. Esto es lo que domina ahora mismo el cotarro del mundo académico. La idea de que el historiador tiene que salir fuera con sus lenguajes, con sus métodos, aplicarse a contar la historia de los demás. Pero hay otra vertiente, que es esta otra. Y esta otra, de Robert Archibald, 1999, fijaros lo que dice. Los historiadores públicos no poseen la historia, la poseen aquellos cuyo pasado se describe en la narrativa, porque esa historia, sus propias versiones, residen en sus memorias y establecen sus identidades. Si la implicación pública no es integral al proceso de la historia pública, no tiene ningún sentido, ni ninguna conclusión. Y ya para terminar, el último, que ya me parece como más relevante en términos metafóricos, de Hilda King, de 2013, dice: la historia, en el sentido más amplio, podría pensarse como una casa con muchas habitaciones ocupadas por gente como directores de películas históricas, historiadores comunitarios o practicantes de museos, algunos de los cuales ocupan más de una habitación al tiempo que otros muchos hacen visitas ocasionales a otras partes de la casa. La casa, evidentemente, tendrá que ser muy amplia para atender a toda una gama de actividad histórica presente, de la cual la historia pública es la parte vital. Bueno, en esto estamos. ¿Hemos profundizado? Sí. ¿Hemos democratizado? También. ¿Tenemos problemas? Pues muchos. Y ahí lo dejo. Gracias, Suso. Siempre picante en la conversación. Me gusta. Bueno. Vamos a darle ahora la palabra a Daniela Garanzini, que es doctora en biología, docente y egresada de la Diplomatura en Comunicación Pública de la Ciencia de la UNICEN. Actualmente colabora con el Departamento de Comunicación del Centro Científico y Tecnológico CONICET Mar del Plata. Además es columnista y editora de género en el portal Entre Tanta Ciencia y participó en diferentes proyectos radiales en la ciudad de Mar del Plata, acercando la temática de ciencia-género. Fue oradora de las charlas TED Mar del Plata en 2021 y se la puede encontrar en redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, compartiendo datos científicos para desnaturalizar la ciencia. Gracias, Daniela, te pasamos la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación al panel. Muy interesante lo que dijeron Jimena y Jesús, la verdad es que me dejan de cara porque
uno viene con una idea y yo pienso, bueno, ¿qué es lo que puedo compartir? Y cuando escucho al resto, hoy se me ocurren 10.000 cosas más, pero voy a tratar de ceñirme a lo que había pensado inicialmente cuando me llegaron las preguntas, respecto de cómo veo las herramientas digitales, ¿no? Para lo que tiene que ver con la comunicación de la ciencia. Queda un poco descolgado que una diga una bióloga en un panel de historia obrera, pero en realidad tiene que ver con que mi trabajo actual y mi formación está orientada a la comunicación pública de la ciencia. En ese sentido tengo que primero contar por qué yo hablo de comunicación pública de la ciencia y no divulgación, porque es sobre lo que se monta, lo que yo luego, el análisis que hice para compartir con ustedes. La divulgación propone compartir, bueno, Jesús lo escribía y lo recuperó Federico en su tesis, esto de dar un conocimiento deglutido y llano para que la otra persona directamente, el público, como si existiese tal cosa como un gran y único público homogéneo, pueda tomar esos datos y pueda analizarlos. Y la realidad es que comunicar la ciencia implica un proceso absolutamente diferente, con una concepción distinta. Epistemológicamente nos paramos desde otro lugar, no buscamos transferir datos, sino promover el conocimiento, y por otro lado tiene otros objetivos que van un poco más de la mano de lo que Historia Obrera propone, ¿no? Yo pensaba, ¿qué pasa con todos los medios digitales? Y qué interesante esto de que sea perdurable y que esté en diálogo con otros elementos. Eso es cierto y es muy válido, pero no significa que los medios digitales sean la panacea. Lo vimos durante los últimos 2 años, surgieron un montón de sitios, de portales de usuarios de las distintas redes sociales queriendo divulgar la ciencia, que está muy lejos de democratizarla o de comunicarla. Y los medios digitales para mí son como el andamiaje en el cual vamos a montar todos los lenguajes que podamos para contar y compartir la ciencia, ¿no? Es como pensar que, bueno, los museos son la solución a la falta de ciencia que hay en la sociedad. En realidad son una estructura sobre la cual vamos a ver, podemos poner carteles que cuenten un proceso químico, o podemos hacer la experiencia. Y en ese sentido, por ejemplo, Historia Obrera tiene un montón de lenguajes montados en el sitio web, en las distintas redes sociales. Hay acceso a distintos lenguajes y eso es lo que hace rico este instrumento. Pero por otro lado, más allá de las herramientas que utilicemos, porque también hemos visto que hay instalaciones, hay libros, hay música, hay podcast, digo, hay una diversidad de herramientas, de dispositivos que montó Historia Obrera para compartir la historia obrera, que realmente la hacen muy diferente de otros proyectos de comunicación pública de la ciencia. Pero lo más fuerte, me parece, lo más interesante, es pensar cuáles son los motivos que motorizan esos proyectos, ¿no? Porque el para qué, ¿no? ¿Para qué estamos haciendo esto? Porque si el objetivo es divulgar, vamos a poner los datos en una placa, en una red social, y bueno, los dejamos ahí y que sea lo que tenga que ser, porque yo con mi saber consagrado en historia y filosofía y biología y todo lo que yo quiera, sé y pongo ese dato accesible a que otra persona lo tome, sin importarme realmente cuánto puede acceder o no. Cuando en realidad las redes se aboga por un diálogo en las redes, en los sitios web, ¿no? En todas las herramientas digitales que estamos manejando, se supone que es el leitmotiv, el diálogo que podemos llegar a tener, y lo vemos porque hay una demanda constante de las personas más jóvenes. Recién Jesús hablaba de este diálogo que tiene que existir, y yo pienso en la cantidad de personas que hacen en TikTok contenido de ciencias de humanidades, y la verdad es que es sorprendente, y muchas hay en España y muy interesantes. Y entonces, bueno, ahí está puesto en evidencia que lo que se busca es el diálogo, y que lo que tenemos que pensar es no solamente en compartir esa información que se genera en la academia, que no es completa ni está cerrada de ninguna manera, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de historia, porque hay saberes de uno y de otro lado, y hay historia vivida y hay historia estudiada, si quieren, pero va a estar en todos lados la historia. Pero también tenemos que buscar otras cuestiones que sí son objetivo de la comunicación pública de la ciencia, como promover el disfrute, ¿no? No solamente saber qué pasó en la historia, sino que la gente pueda disfrutar del conocimiento. A todos nos gusta, y a todas las personas nos gusta saber cosas, ¿no? Por eso cuando nos preguntan algo y no lo sabemos, no decimos nada, no decimos no sé, porque a nadie le gusta no saber. Entonces me parece que la información que nosotros podamos compartir y encontrar
¿no? Por eso comunicar, hacerla comunitaria, hacerla circular a la información y que dialogue con otros saberes, nos va a permitir que las otras personas lo disfruten, pero quienes estamos haciendo esa comunicación también lo vamos a disfrutar. Va a ser un regocijo para todas las personas involucradas, que llame a la reflexión, no solo de la persona que se va a ir a encontrar con una instalación sobre historia obrera, sino uno mismo, ¿no? Lo que recién decía Jesús, que nos va a generar interrogantes, nos va a generar, bueno, ¿qué es lo que nos está pasando con esto? ¿Qué es lo que le falta a esto que yo estoy contando? Y conmover es algo básico que busca la comunicación pública de la ciencia, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de historia. Quizá con la biología parece más difícil conmover a través de esta ciencia que compartimos, pero desde la historia está todo puesto ahí para que justamente nos pueda conmover y nos llegue, porque después de todo estamos hablando de nuestra propia historia. Utilizando siempre, como les decía, esta diversidad de lenguajes, buscar la empatía, y sobre todo en historia obrera, ¿no? Donde lo que estamos buscando es hermanarnos con otros y otras trabajadores y trabajadoras, que nosotros no les vamos a ir a contar algo que no sepan, vamos a ir a encontrar y a juntar las piezas de un rompecabezas que hacen a la historia obrera. Y por último, ¿no? Ya voy cerrando para no seguir robando tiempo, pensar en que comunicar la ciencia, no divulgarla, comunicar o democratizar o popularizar, como también se utiliza el término, no es un proceso que esté aislado de la producción del conocimiento, ¿no? Algo que parece una verdad de perogrullo, cualquiera que investiga escribe el paper, escribe el libro y lo publica. Pero parece que ahí termina, perdón, está ladrando mi perro de fondo, que siempre le gusta estar presente en todo lo que hago. Parece que fuese algo aislado, sin embargo, académicamente lo tenemos súper incorporado. Si no publicamos, no investigamos, no estamos haciendo nada, en el formato que ustedes quieran. Pero eso queda ceñido a la academia. ¿Qué pasa cuando lo queremos sacar de ahí, cuando queremos pensar en la comunicación pública? Bueno, ahí tendremos que pensar en un nuevo ejercicio de cómo hacerlo mejor, pero me parece que tiene que ser una pata importante y parte del proceso de producción de conocimiento, sino para qué lo estamos produciendo, ¿no? Si solamente para publicar, o si realmente estamos queriendo con ese conocimiento que se está produciendo, que esté terminado el dialogar con otros saberes, con otros conocimientos no académicos, y para que circule, para que sea finalmente comunitario y común a otras personas que no forman parte de la academia. Gracias, Daniela. Muy potente, como siempre. Vamos a darle la palabra ahora a Agustín Berti, quien es doctor en Letras por la Universidad Nacional de Córdoba, que es investigador adjunto en el Instituto de Humanidades de CONICET, de dicha universidad. Es director alterno de la Maestría en Tecnología, Políticas y Culturas, y profesor titular del Departamento de Cine y TV de la Facultad de Artes, también de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente está investigando las narrativas audiovisuales contemporáneas y su integración en plataformas de video a demanda. Es autor From Digital to Analog y coautor de la Biblioteca Roja, brevísima relación de la destrucción de los libros, ¿no? Y del glosario de filosofía de la técnica de este año, ¿no? Del 2022. Agustín, muchísimas gracias, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias. A mí siempre me intimidan un poco estas presentaciones porque uno suena más rimbombante de lo que en realidad es. Simplemente esos trabajos son trabajos colectivos que a uno cada tanto le toca en suerte pilotear o acompañar. Entonces, como formo parte de un colectivo de investigación y también de intervención política, digo, el nombre que esté ahí adelante es más bien un accidente. Muy interesantes todas las presentaciones, fui tomando nota porque no puedo con mi formación, entonces uno participa de esto como si fuera un congreso, o como si fuera un debate en un aula, que son esas cosas que también se extrañan un poco. Pero me parece que voy a intentar tomar varias de las cuestiones que salieron, porque me parece que todas están echando luz sobre un problema que resulta bastante difícil de pensar. Primero que estamos intentando comunicar, acá la pregunta es en torno a cómo comunicar historia obrera, y digamos, la figura de la historia obrera remite necesariamente a la figura de un trabajador, una trabajadora, es decir, un sujeto humano, ¿no? Ese es el primer problema que nos encontramos, ¿no? Estamos en un momento en el que la humanidad se está sustrayendo progresivamente
de cada vez más actividades que aparecen mediadas por máquinas, ¿no? Y al mismo tiempo nos damos cuenta que el antropocentrismo en el cual construimos toda nuestra idea de sociedad y de futuro también está en crisis, y la centralidad de lo humano aparece también en cuestionamiento, con lo cual la centralidad del trabajo humano necesariamente también debe ser revisada, ¿no? Entonces el primer problema que tenemos, cada vez más máquinas hacen lo que antes hacían trabajadores humanos. Y además cada vez más, y esto no es tan obvio, cada vez más máquinas perciben lo que antes percibían humanos. Yo sé que Jimena, que trabaja con humanidades digitales, cuando habló recién de la interoperabilidad, estaba pensando también en las posibilidades de la analítica cultural, por ejemplo, ¿no? La posibilidad de automatizar registros, búsquedas, comparaciones, acceso a documentos, es decir, desarrollar una tecnología tal que permita escalar ciertas actividades vinculadas a la investigación, que de hecho, gracias a esto se han producido avances impensados décadas antes, no siglos antes, ¿no? Entonces nos encontramos con este problema, ¿no? También hay cada vez más máquinas perceptivas, y cada vez más la percepción se vuelve un recurso, la atención, no la percepción, perdón, se vuelve un recurso escaso. Estamos en una época en la que la atención es un recurso escaso. Entonces, para circular el conocimiento, como decía Daniela, de repente estamos disputando, porque de vuelta también lo dijo Jimena al principio de su presentación, las tecnologías son un ámbito de disputa, no son un ámbito transparente ni neutral, son un lugar donde se moldea, se modula y se disputa la atención humana, que a su vez va a ser procesada en tanto dato para optimizar el funcionamiento de ciertas plataformas sobre las que nosotros estamos intentando circular contenidos. Entonces, hay ahí dos niveles que están puestos en juego, ¿no? Y es muy tentador separar contenido de continente, y lamentablemente para nosotros son indisociables, ¿no? TikTok hace al contenido de TikTok, no es un contenido transparente que se puede transmitir igual en TikTok que en Facebook, que en Canal de Encuentro, que en un paper, ¿no? Cada continente, cada infraestructura moldea esos contenidos y moldea a quienes se relacionan con esos contenidos. Entonces de ahí tenemos otro problema, que es la expansión bien intencionada, pero sabemos que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, de contenidos, ¿no? Tenemos contenidos culturales. Y la idea de contenido remite a la idea de, como surgió por ahí en alguna de las exposiciones, el problema de procesar algo para que sea fácilmente digerible, ¿no? La idea de digerir un contenido como si fuera una especie de elemento nutricional, ¿no? Nutritivo del cuerpo o del intelecto, es problemática. Primero porque justamente para poder operar en esta disputa de la atención, que es cada vez más escasa porque estamos cada vez más bombardeados de estímulos, adecuar los contenidos a esa disputa supone jugar un juego que quizás no queremos estar jugando, ¿no? Entonces, eso, digo, no es en este sentido por ponerse apocalíptico, digo, del trabajo que yo realizo, lo realizo en todas las redes mainstream, en Instagram, en Facebook, estamos ahora saliendo con un Facebook Live, planteando estas discusiones. No se trata de ponerse en una variante del un ludismo mal entendido, ¿no? Porque el ludismo no era romper las máquinas, era establecer otra relación con las máquinas, sino plantearse, ¿por qué no pensar otros términos para la propia divulgación, ¿no? Que no sean el de contenido? Porque contenido implica entrar en una dinámica que es la dinámica de la estandarización, por la cual la información deviene un commodity fácilmente intercambiable, fácilmente interoperable, y que licúa su potencia disruptiva, que me parece que Daniel apuntaba también por ahí con la idea de conmover a esa potencia disruptiva que debería tener la divulgación, ¿no? No es solo transmisión de información de arriba hacia abajo, como también dijo Jesús, que no hay que evitar esa dinámica, pero el problema es que las redes no estarían siendo el ámbito más democrático por sus propias dinámicas de acumulación. De hecho, también habría que discutir si existe algo así como una plusvalía maquínica, ahora que nosotros ya no trabajamos, digamos, o
o si nosotros estamos trabajando al prestar atención, al postear algo en Facebook, al dar un like o un fab o lo que sea que hacemos en las distintas redes, ¿no? Entonces, politizar el propio ámbito de la divulgación, más en un contexto como el que propone Historia Obrera, me parece que está intentando jugar ese juego en el cual los contenidos también tensionan la forma. Digo, no es lo mismo un contenido quizá de biología o de física o de química, que también es discutible, ¿no? Pero que se lo postula como más neutral que un contenido que se asume, y perdón por usar la palabra contenido, a falta de algo mejor, que se asume como una posición ideológica y de disputa en el ámbito de esta escasísima atención que se nos escapa. Entonces, bueno, lo único que puedo decir en relación a la pregunta es que no existen herramientas neutrales, no existen buen y mal uso, sino que el propio uso va condicionando las tecnologías y las propias tecnologías van condicionando el uso. Es una co-constitución, no exenta de disputas, no exenta de debates, y lo que sí es necesario, me parece, tener en cuenta para quien hace divulgación es contar con una profunda comprensión de las dinámicas de las propias plataformas que permitan adecuar estrategias o disputar sentidos dentro de los escasos límites que esas plataformas habilitan, ¿no? Y usarlas en el escaso beneficio propio. También hay una larga historia de desarrollo de otro tipo de tecnologías. Jimena habló también recién de las formas propietarias, del libre acceso a datos, se habló también de la democratización. Me parece que explorar eso requiere también una profunda comprensión de el modo en el que existen las cosas en el ámbito digital, ¿no? Otra palabra que apareció también fue la de objetos digitales, ¿no? Entender esta nueva ontología, una ontología que es relacional, que tiene múltiples realizaciones posibles de una misma entidad, hace entrar en crisis ciertos supuestos y ciertas disciplinas que se organizaban en base a saberes bastante específicos que requerían un trabajo bastante largo de incorporar, como por ejemplo escribir un paper, ¿no? Y el paper, yo, disculpen si me pongo así un poquito, como para poner un poquito de pimienta a la discusión, pero para mí el paper es la muerte de la inteligencia, al menos en el formato actual, ¿no? El CIGEVA, digamos, es como la plataforma en la cual nosotros inmolamos nuestro conocimiento bajo un formato que yo creo que no logra ese objetivo de transmisión de conocimiento. Bueno, eso como para intentar responder a la primera pregunta, pensando desde el lugar de quienes estamos estudiando las plataformas como el nuevo escenario de disputas sociales, culturales, económicas, y en el cual nuestros datos participan, querramos o no, alimentando una dinámica sobre la cual la idea de contenido resulta central, ¿no? Y ahí tenemos a Disney+, o a Netflix, o incluso a Canales de Encuentro o Cine.ar, presos de esta misma dinámica de los contenidos. Bueno, mil gracias, Agustín. Le suma pimienta y condimentos al debate. Me pasaba lo mismo, Agustín, ¿no? Ir tomando notas de todo lo que se va diciendo, porque realmente es muy interesante y da para seguir la conversación, ¿no? Así que les agradezco en nombre de Historia Obrera también las presentaciones que están haciendo, por lo reflexiva, por lo analítico y por lo propositivo, ¿no? de lo que están planteando. Acá en las redes nos están siguiendo, mandan saludos Sofía Martín, que siempre sigue Historia Obrera, nuestras compañeras, Andrea Andújar y Laura Caruso, que saludan y están contentas por cómo va el panel. Si les parece, pasamos a la segunda pregunta, ¿no? Y volvemos, ¿no? En el mismo orden a responder, y seguimos alimentando este debate, ¿no? Esta reflexión. La pregunta dice: ¿qué aportes pueden hacer o están haciendo los estudios de cultura digital, las humanidades digitales, la comunicación pública de la ciencia y la historiografía al campo de la divulgación histórica? ¿Cómo se manifiesta esto en las labores de Historia Obrera? ¿Cuáles han sido en este sentido sus aciertos y sus limitaciones? ¿Y cuáles considera que serán sus próximos desafíos? Bueno, Jimena, te pasamos la palabra. Bien, vuelvo a romper el hielo.
Bueno, voy a hablar entonces primero desde mi espacio de trabajo, que es el de las humanidades digitales, que para explicarlo en pocos términos, es utilizar herramientas digitales y principalmente computacionales para, de alguna forma, sostener hipótesis ya conocidas o generar generar un nuevo conocimiento. Y aquí me gustaría como empezar, deslindar un poco a todas las humanidades digitales, ¿no? Históricamente las digital humanities se generaron en latitudes un poco lejanas a las nuestras, con disciplinas, tradiciones disciplinarias, espacios disciplinarios muy diferentes a los nuestros, pervive esta cuestión de la sistematización del conocimiento, del modelado de los datos, para los humanistas, los que venimos a lo mejor de las humanidades más puras, como la literatura, pensar que siempre estuvimos trabajando con datos y no nos dábamos cuenta. Todo esto lo tienen todas las humanidades digitales, pero es verdad que las digital humanities más anglófonas siempre se pensaron como un trabajo muy, digamos, dentro del campus universitario, ¿no? Dentro de la investigación universitaria, produciendo, a mi gusto, a veces objetos digitales un tanto opacos para quienes no están, digamos, investigando en un tema específico. Por ejemplo, por dar un ejemplo, primeros proyectos de humanidades digitales dedicados a ediciones digitales de textos, por ejemplo, latinos, ingleses, etcétera. Uno tenía que conocer muy bien el texto para saber qué búsquedas, ¿no?, quería hacer, cómo quería, digamos, leer ese espacio digital. Esto fue cambiando con el tiempo, pero sí, digamos, la mayor parte de los proyectos de investigación que a lo mejor se hacen en universidades de Norteamérica o de Europa, piensan a las digital humanities muy o en el campo, digamos, de la investigación, como les decía, universitaria, o, digamos, el puente está hacia la zona más glam, ¿no? Hasta zona de galerías, galleries, libraries, museums, ¿no? Y archives, ¿no? Archivos, museos, bibliotecas. Entonces, para nosotros aquí, desde a lo mejor una mirada, si se quiere, más periférica de las humanidades digitales más latinoamericanas, ese tipo de trabajo está, esa sistematización, ese modelado de los datos, eso está, pero creo que el aporte que se viene, digamos, como realizando desde estas tierras, me parece que ha sido el de como mejorar un poco esta cuestión del abordaje de corpus, que sí tienen todas las humanidades digitales, pensar que no estamos haciendo un experimento específico, ¿no?, con un scrapping de la web, digamos, en un trabajo puntual, sino que estamos pensando en un proyecto a largo plazo, donde estamos recortando un corpus específico, donde vamos a intentar a lo mejor sistematizar ese corpus para luego minarlo, hacer un trabajo de minería de datos, un trabajo de visualización de esos datos, tanto en formato texto como en formato, si se quiere, imágenes, mapas, líneas temporales, etc. Todo eso está, me parece que es uno de los grandes aportes de las digital humanities más globales, si se quiere, toda esta cuestión del macroanálisis, la lectura distante, la posibilidad de leer grandes datos con las máquinas, que las máquinas nos ayuden a los humanos a leer, ¿no? Esta cuestión que también Agustín decía, bueno, cómo estamos, esta cuestión del antropocentrismo, cómo se está dando o no, de la mano de las máquinas, cómo estamos conviviendo con la lectura maquínica hoy en día los humanos, pero insisto que creo que nuestro aporte está ahí, y está en también pensar la tecnología. Una de las cosas que en los debates globales a veces faltaba, también porque es una cuestión a veces que sucede de comodidad de trabajo, ¿no? Es pensar que, bueno, este proyecto de investigación lo hacemos con tal y tal herramienta porque en el proyecto de investigación tenemos el dinero suficiente para comprar tal y tal herramienta para llevarlo a cabo. Cuando eso a veces no está, uno tiene que salir a pensar, bueno, ¿qué usamos? ¿O qué sería parecido a para hacer un proyecto de investigación? Eso implica a veces enfrentarse a la tecnología, meditar, reflexionar sobre qué se va a usar, también sobre lo que decíamos, ¿no?, de pensar como el espacio de la web no solamente como un espacio donde dejar todo este conocimiento, sino también pensar que es una zona de disputa
discursos, pero también de disputa de tecnología. Creo que desde ahí las humanidades digitales hispanófonas o latinoamericanas o estos debates que hemos tenido en los últimos tiempos están enriqueciendo estos procesos, si se quiere, más tecnológicos, instrumentales, de la sistematización, el modelado de los datos, la lectura maquínica, etcétera, con esta reflexión sobre la tecnología y sobre cómo, cómo construir objetos digitales con una tecnología que sintamos como propia, si se puede decir, ¿no? Porque la verdad nunca es tal. En este sentido, por ejemplo, hemos venido trabajando con varias comunidades en otros abordajes de objetos web, por ejemplo, con un abordaje que se llama Minimal Computing, de trabajar, ¿no?, con espacios, si se quiere, de plataformas digitales que no necesitan servidor, ¿no? Una forma de pensar cómo generar objetos digitales más allá, digamos, del habitual espacio de la web. También pensar en la utilización, digamos, de software abierto o libre para pensar estas plataformas de sitios web estáticos sin servidor. Me parece que desde ese lugar se viene aportando bastante este debate para salir de esta cuestión de la plataformización, que salió en varias de las intervenciones de distintas formas, pero que está, ¿no? Esto es lo que decía Agustín hacia el final, del continente y el contenido, ¿no? También este aporte que en los últimos tiempos, estos debates que hemos venido teniendo sobre cómo trabajar en una tecnología, si se quiere, que se sienta más soberana, hace a los objetos digitales que podemos desarrollar, digamos, por ejemplo, nosotros desde las humanidades digitales aquí en Argentina. Un lugar menos visitado por las humanidades digitales, es verdad, en general, es el de la comunicación pública de la ciencia, ¿no? Siempre, digamos, los trabajos que se han venido realizando apuntan a esta construcción de objetos digitales de investigación. Sí, hay digamos, esta reflexión sobre la tecnología, pero muchas veces son, bueno, un proyecto que quiere expresarse en un formato digital, sea la edición digital de un texto, un archivo, un repositorio de textos, imágenes, audio, etcétera. Con un trabajo como el que nosotros hacemos un poco sopesado, ¿no?, sobre la cuestión de metadatos, etcétera, que ahí es donde el humanista digital, digamos, creo que puede también aportar bastante. Pero sí un lugar, como decía, menos visitado y creo que todavía necesita un refuerzo, pero que me parece que en los últimos tiempos va por buen camino, es esto, como decía Daniela, de la comunicación pública de la ciencia. Para los humanistas digitales, sí, los últimos debates sobre ciencia abierta en general han sido muy nutritivos, han traído también cuestiones más relacionadas con la relación de las humanidades digitales y la ciencia ciudadana, que me parece que en otros términos, no de comunicación pública de la ciencia, pero sí de ciencia ciudadana, han venido realizándose algunos aportes, por ejemplo, desde el trabajo en bibliotecas sobre transcripción comunitaria, por ejemplo, de fondos, digamos, de interés para una cierta comunidad, donde se ha trabajado con software de transcripción colectiva, un poco al modo de los editatones también de Wikipedia. Todo este tipo de trabajo, digamos, donde se acerca la tecnología para trabajar en un proyecto específico, ha convocado de alguna forma a las humanidades digitales con, digamos, estas otras zonas de trabajo como el de la ciencia ciudadana. Muchísimo menos visitado es el tema de las redes sociales para nosotros. Sí, en muchos proyectos de humanidades digitales se ha venido haciendo mucho trabajo y muy interesante y muy sistematizado de minería de datos, ¿no? Como decía, en proyectos más a largo plazo que en experimentos puntuales. Desde ahí es otra zona de cruce, otro aporte que las humanidades digitales pueden hacer este tipo de proyectos. Desde mi lugar, e insisto, y para cerrar retomo algo que dije al principio, a mí me parece que si bien el espacio web es uno de los tantos espacios donde hacer comunicación pública de la ciencia, donde hacer divulgación, etcétera, es
digamos, uno de los espacios que más visitamos todos durante el día, dentro y fuera de la investigación, pero que para la investigación me parece que se tiene que transformar en un continente sólido, en infraestructuras sólidas, que permitan de algún modo mantener nuestro trabajo de investigación por mucho tiempo, a largo plazo. E insisto en esta cuestión porque en proyectos de este tipo he visto naufragar grandes proyectos que no pudieron de alguna forma mantenerse por escasez de presupuesto, por otros problemas tecnológicos de traspaso de una tecnología a otra. Entonces, me parece que desde ahí las humanidades digitales tienen un gran aporte, que es esto de pensar no solo la investigación tradicional como se venía haciendo, sino una investigación con tecnología, pero no una cuestión experimental o de reflexión sobre la tecnología únicamente, sino eso más pensar la investigación para que perdure, para que otros puedan usarla y para que puedan reusarla. Mil gracias, Jimena. Fui tomando un montón de notas, y este último desafío, ¿no?, sobre las cuestiones de estructura, financiamiento y tecnología, ¿no?, para pensar cómo sostenerlo en el tiempo, ¿no? La verdad que es claro ese desafío, y muchas veces lo estamos conversando, ¿no?, para ver qué se puede hacer al respecto. Le damos ahora la palabra a Jesús. Sabemos, Jimena, que en algún momento te tenés que ir, y que Jesús también cuando termine su intervención. Te paso la palabra, Suso. Pues muchas gracias, Jimena, muchas gracias, Daniela, y muchas gracias, Agustín, porque se abren muchísimos territorios con vuestras intervenciones. Voy a ser brevísimo porque a las 12 me tengo que marchar a 60 kilómetros de aquí, todavía estoy en la universidad, soy el único que permanece al pie del cañón, pero bueno, me imagino que son cosas que pasan cuando hay un océano entre medias, ¿no?, y un uso horario distinto. Bueno, yo lo que creo es, y atendiendo a la segunda pregunta, por eso me voy a centrar más, porque creo y suscribo la mayoría de los planteamientos que ha hecho Jimena, ¿no?, de cómo se manifiesta pues todas las labores que hace la comunicación y difusión, ¿no?, con las nuevas tecnologías y con toda la filosofía digital que hay detrás en la historia obrera, ¿no? Yo creo que hay una cuestión básica aquí, que es si la historia obrera nos permite algo, es desvelar y revelar otro tipo de relatos que están contenidos en otro tipo de memorias y que ponen en jaque pues algo que Agustín ha mantenido desde el principio al fin. Yo creo que Daniela también lo mantenía, ¿no?, la idea de que no hay neutralidad, que cualquier tecnología, ya sea una tecnología digital o cualquiera que ésta sea, esconde un orden de las cosas, una trama. Y esa trama a veces es muy difícil de desvelar, ¿no? Es muy difícil de desvelar porque hay tramas que se convierten en hegemónicas, y con esa hegemonía pues nos ocultan otras posibilidades. Yo creo que la historia obrera tiene esa particularidad, que a través de experiencias de sujetos ajenos o sujetos subalternos nos permiten la aparición de hechos históricos que no aparecen en los datos, que no aparecen a veces en las tecnologías digitales, que esto es muy curioso, porque la tecnología digital también tiene un uso a veces muy conservador de lo que es el saber y el conocimiento, de la misma manera que lo tienen los museos. Todos sabemos que los museos traman, hacen textos, y esos textos se ocultan, se callan, y sin embargo se difunden y se consolidan entre unos determinados ciudadanos, que, como pasa en España, pues tenemos el Museo de América, que lo que construye es un relato fundamentalmente colonialista y sigue ahí en vigor sin haber sido retocado en los últimos 40 años. Entonces, ¿qué le pasa a la historia obrera? Pues tiene ese vigor, ese valor de revelar otros relatos, otros agentes del relato, otros autores del relato, revelar otros datos, revelar cuál es el relato a través del cual el hecho histórico se convierte en dato, que eso es lo más relevante, porque parece que las tecnologías digitales usan el concepto dato como si ese dato existiera como tal. No existe el dato en sí, existen los hechos, y esos hechos se incorporan, por lo menos entre los historiadores, como datos cuando son incorporados en un relato. Es decir, el relato preexiste al dato y preexiste al hecho histórico. Esto es lo más particular. Y a mí lo que me interesa es recalcar también la parte negativa que tiene, que es cierto que a veces, si nos fijamos mucho en la historia obrera, cercenamos la subjetividad que estamos analizando a una subjetividad que se centra pues en algo que el marxismo siempre tuvo en la cabeza, ¿no? Es decir, el fundamento de la acción social subalterna tiene que ser fundamentalmente la posición en un mundo de trabajo. Hoy sabemos que el mundo del trabajo está, digamos, deslegitimado en términos sociales, porque lo que hoy domina es el mundo de la mercancía,
por lo tanto las posiciones en un entramado laboral son cada vez menos relevantes y podemos tener obreros muy situados en una factoría o una fábrica y sin embargo defender por encima de todo que son consumidores. Esto que se ha articulado en Europa y que denominamos todos el trabajador pobre, es decir, un tipo que tiene un salario pero sin embargo no es un gran consumidor y por lo tanto siente que es excluido socialmente. Esto es interesante y creo que es interesante si os iba a mostrar un libro que lo tenía aquí, digo, bueno, lo tengo que mostrar, pues Angela Davis, me imagino que la conoceréis, esta gran activista de los Black Panthers en Estados Unidos, que tiene un libro que se llama Mujeres, Raza y Clase, y lo que trata de hacer es algo que me imagino que toda Argentina conocerá bien, que es el mundo de las transferencias entre subjetividades. Y a veces es necesario darle una vuelta de tuerca a esa identidad laboral en la cual se centra Historia Obrera, naturalmente su objetivo, pero además tiene un objetivo que me parece relevante y que añade algo más al planteamiento de Daniela. No solamente está la pregunta ¿para qué? Está la pregunta ¿para quién?, que quizás es más relevante. Es la pregunta que atraviesa cualquier tipo de acción social y acción social que hacemos los historiadores y que tiene que ver con la reconstrucción, la construcción o la destrucción de determinadas identidades colectivas. Esto es lo que hacemos los historiadores, dignificar o vilipendiar determinadas identidades. Esto lo llevamos haciendo desde siempre y por eso creo que hay que reconocer de una vez por todas que tenemos una función social que a veces es tremendamente peligrosa si no nos damos cuenta de lo que hacemos. Me despido de vosotros, os agradezco mucho las intervenciones, he aprendido un montón, como siempre da gusto estar de la mano de los argentinos y que nos veremos en otra ocasión. Siento dejaros así, pero tengo razones más que obvias para hacerlo. Un abrazo a todos y que disfrutéis de lo que queda del debate. Gracias, Suso, por tus palabras, por el esfuerzo, por quedarte hasta altas horas de la noche. También a Jimena, que se tiene que retirar. Hasta luego, Jimena. Hasta luego, entonces. Luego la seguiremos, veremos la forma. Gracias, hasta pronto. Bueno, y continuamos con el panel. Después de las palabras de Jesús, le damos la palabra a Daniela. Bueno, parece que lo hubiéramos coordinado con Jesús, que aunque no lo escuche esto, yo tendría que mostrarle mi papel, porque justamente yo pensando en esto, en qué aporte puede realizar la comunicación pública de la ciencia a contar la historia y a historia obrera, pensaba hoy a la tarde, digo, bueno, ¿qué es lo que la comunicación pública de la ciencia como disciplina le puede aportar? Bueno, tiene dos cosas. Primero, poner siempre el para qué delante como una motivación, como un objetivo, no como una motivación, sino como un objetivo. Siempre pensar para qué lo estamos haciendo, si es, como decía hoy Agustín, para llenar el renglón de Sigeva, o si realmente lo queremos hacer porque es nuestro objetivo circular y hacer comunitaria y hacer más democrática el conocimiento. Y por otro lado es brindarnos un montón de herramientas, un montón de lenguajes para estar todo el tiempo en diálogo con quienes queremos realmente circular esa información y hacerla dialogar y ponerla en juego. Así que el para qué y el quién es, además el quién es va a definir el cómo. Sabiendo para qué lo hacemos, con quiénes lo queremos hacer, vamos a definir cómo, y esto va de la mano de lo que decía hoy Agustín, de pensar en cuáles van a ser las estrategias que vamos a utilizar, y no tomar un mismo contenido y replicarlo indefinidamente en todas las redes sociales o en todos los canales que tengamos, porque cada uno va a tener su propia lógica y va a tener su propio funcionamiento, pero la comunicación pública de la ciencia también nos va a dar herramientas para evaluar eso, para ver si ese objetivo en ese canal de comunicación está siendo efectivo o no, si cumple con lo que yo quería o no, o si realmente estoy simplemente cortando un video grande para poner pedacitos en TikTok y después eso no funciona, ¿no? Que es lo que vemos muchas veces como replicado. Bueno, tenemos redes sociales, lo hacemos porque está bueno. Si eso se hace con la lógica de la comunicación pública de la ciencia, hay un objetivo, un público definido y una evaluación de resultados esperados. ¿Qué es lo que esperamos con eso? ¿Para qué lo estamos haciendo? Siempre volvemos al para qué, desde la comunicación pública de la ciencia. Y pensaba en los distintos desafíos y en los distintos aciertos que tiene Historia Obrera. Me permití ponerme a revisar un poco el sitio web y a leer la tesis de Federico Ábalos, que está del otro lado como
del lado de la fuerza, ¿no? No lo vemos acá, pero está, es como el sol, está. Y estuve leyendo su trabajo final y la verdad es que muy interesante. Estaría bueno que eso también se pueda compartir de una manera menos académica, porque es muy interesante que justamente el desafío que se tiene cuando se cuenta historia, se comparte la historia, es, él lo planteaba en su trabajo, la profesionalización de la comunicación, ¿no? Evitar las malas prácticas, evitar que por ser un conocimiento quizás más fácil de contar, que como decían hoy, no sé, una fórmula química, que igual puede ser absolutamente subjetiva, como yo cuente la química o la física, existen un montón de casos donde hay gente contando la historia y no necesariamente hay una construcción de conocimiento detrás. Entonces, profesionalizar esta comunicación pública de la ciencia, de cualquier ciencia, es un desafío, porque muchas veces no es vista como un trabajo, ¿no? Es como un, bueno, lo hacemos porque, incluso en el trabajo lo nombraba, lo hacemos porque es como contarlo en Villiquen, ¿no? Esta frase me sorprendió mucho encontrarla en el trabajo, porque yo me la he encontrado muchas veces en la vida cotidiana, cuando nos dicen que quienes hacemos CPC, Comunicación Pública de la Ciencia, villiqueneamos el contenido. En realidad lo que estamos haciendo es transformarlo y viendo cuál es el punto de encuentro con el conocimiento que hay en la otra persona con la que nos vamos a encontrar. Y en este punto es clave no confundir divulgación con comunicación pública de la ciencia. Yo sé que soy insistente con esto, pero bueno, ahí va a estar el para qué. Si solo lo vamos a hacer para decir que lo hacemos, bueno, ahí estamos haciendo divulgación, y si no, vamos a pensar unas estrategias y unas herramientas bien diferentes que van de la mano con comunicar y no con simplemente tirar datos y nada más. Y bueno, básicamente esto genera que estos espacios sean ámbitos de disputa, ¿no? Porque no es lo mismo hacer una cosa que hacer otra, y bueno, me parece que es más que importante que haya no solamente la producción de esta comunicación, de estas redes, de estos artefactos o medios o lenguajes en los que se esté realizando, sino también que haya una mirada y una reflexión sobre esa actividad, que es lo que lo hace tan importante y tan necesario. Si no, insisto, estaríamos simplemente poniendo datos en un lugar y el que los pueda leer, que los lea, y no nos interesa qué es lo que pasa con eso. Pero por otro lado hay muchos aciertos en Historia Obrera. Hay muchos especialistas, muchas especialistas involucradas en el proyecto, y eso es muy importante, porque cuando hablamos de comunicar ciencia, estamos hablando de conocimiento académico producido con calidad, que está bueno que salga de los papers o del libro así cerradito. Y que cuando eso suceda, que estemos hablando de distintas disciplinas, de distintos territorios. Ahí también hay una riqueza en Historia Obrera, donde hay personas desde distintos ámbitos aportando no solo a la construcción de ese conocimiento, sino al moldeado de esa información para poder transferirlo, ¿no? Para poder ponerlo en disputa en otros espacios. Esto que los lleva a querer involucrarse en la práctica de la comunicación. No es simplemente, bueno, lo genero y que otro lo comunique, sino, bueno, ¿cómo lo hacemos para hacerlo de la mejor manera? Que está organizado, ¿no? Que eso también parece una pavada, pero lo mismo, se piensa que por comunicar, por divulgar, lo hacemos así nomás y va saliendo. Y en realidad no, tiene toda una organización, así como se organiza una investigación, así como se organiza un proyecto, de la misma manera se organiza todo lo que tiene que ver con comunicación pública de la ciencia, y en Historia Obrera hay una organización grande, hay distintos espacios que abordan distintas temáticas y de distintas maneras, y eso me parece importante, que cada uno de esos espacios va generando sus propias características. No es lo mismo efemérides, no es lo mismo brotes, no es lo mismo el espacio de las compañeras. Cada uno de ellos tiene una temática y también una estética y una forma de contarlo que hace que uno se involucre más en eso que está haciendo. Y por último, bueno, la profesionalización de la tarea, que también me parece importante esto, que esté presente como proyectos de comunicación pública de la ciencia, y no como, bueno, estamos haciendo esto y más o menos. La búsqueda de fondos, el financiamiento, la búsqueda de especialistas para cada una de las cosas que se realizan, por ejemplo, desde el equipo técnico, que haya quien hace los dibujos, quien hace los diseños, que haya quien le gusta hacer las cuestiones radiales. Eso habla de que buscamos profesionalizar cada una de las tareas, y me parece que esos son aciertos, porque le suman calidad a todo aquello que estamos realizando. Calidad, organización y buena gente, me parece que
son el combo necesario para poder comunicar de la mejor manera posible y que esto se contagie, que genere compromiso, no solo en las personas que participan, sino también en quienes van a buscar esos contenidos, que nos emocione, que nos movilice y que nos genere ganas de saber más, a unos y a otros, y a otros, ¿no? Que esto sea algo que circula, que sea comunitario todo el tiempo en todos sus aspectos. Mil gracias, Daniela, por esa mirada atenta también, ¿no? Sobre la página, sobre la tesis de Fede, bueno, que ha analizado estos 2 años de trabajo para pensarlo en una especialización, ¿no? sobre historia, divulgación, educación, y creo que es una reflexión importante que ojalá Federico en algún momento pueda hacer circular, y que recupere también parte de las reflexiones de este panel, o esto que comentabas, ¿no? de calidad y organización para que también pueda ser entendido, ¿no? ese contenido y que pueda llegar, ¿no? Es re interesante ese planteo. Agustín, te damos la palabra. Antes quisiera mencionar que nos están escribiendo en las redes, que nos pueden hacer preguntas para los panelistas, en este caso para Agustín y para Daniela, o dejar alguna para Jesús o para Jimena. Y acá Sofía comenta que le encantó la intervención y te hace un halago, Daniela, a tu intervención. Lo mismo que Laura, Andrea, Joaquín, que siguen ahí comentando. Y esperamos más comentarios por las redes para luego de la intervención de Agustín en este cierre de las 2 preguntas del panel. Adelante, Agustín. Bueno, muchas gracias, Gustavo. En realidad, mi respuesta a la segunda pregunta va a ser un poco tramposa porque es sobre los aportes de los estudios de cultura digital y humanidades digitales, y en realidad mi campo no diría mi campo disciplinar porque si no suena un poco raro, sino es el lugar donde aterricé, ¿no? En esa transdisciplinariedad terminé afincándome en la filosofía de la tecnología, o en la filosofía de la técnica, viniendo de las letras. Entonces es como que pasé por la humanidad digital o coqueteé en algún momento con esto y no terminé quedándome por ahí. Entonces yo sí creo, digamos, y que creo, recuperando una de las cosas que planteé en la primera intervención, es que la historia obrera, en particular, es también la historia de las técnicas, ¿no? No habría, la cuestión de la maquinaria, por volver al viejo Marx, sigue siendo una cuestión central, ¿no? Y entonces, me parece que reflexionar sobre la historia de las técnicas es también reflexionar sobre la historia obrera. Y creo que, de los contenidos que vi, eso aparecía quizá no tan explícitamente. Tenemos ese, el viejo sesgo antropocéntrico donde la técnica aparece siempre como una amenaza, ¿no? De algo específicamente humano, que yo creo que realmente no existe, sino que no hay nada más humano que la técnica, no hay nada más técnico que lo humano, en esa co-constitución que ha ido marcándole el desarrollo, el cambio o la evolución, cada cual puede usar el sustantivo que mejor le parezca, de las sociedades contemporáneas. Me parece que ahí hace falta pensar, digamos, la relación, y eso hay que pensar en torno a la noción de trabajo, ¿no? ¿Qué es el trabajo? ¿Cómo es el trabajo? Incluso en el propio trabajo de la comunicación pública de la ciencia, o el trabajo de la investigación, o el trabajo de la vinculación tecnológica, la extensión, otra de las misiones que tiene el sistema académico, el sistema universitario en particular, ¿no? Entonces, pensando en eso, de cómo se manifiesta esto en las labores de la historia obrera, ¿no? Yo creo que los aciertos son muchos, por lo que yo he visto de la página, también por lo que sé de cómo les fue cuando estuvieron acá en el sindicato docente. Creo que el trabajo en los sindicatos es un trabajo en territorio, también es un trabajo muy, muy importante. Las instancias de formación en ámbitos propios de los trabajadores, no en esos cursos que uno hace para cumplir con el ítem que la carrera docente pide, por ejemplo en el caso de los docentes universitarios, o en esta llamada formación continua a la que someten a los trabajadores de la escuela media o los trabajadores de la escuela inicial, ¿no? Sino que, volver reflexivamente sobre las propias prácticas, sobre las propias técnicas, que uno tiene también técnicas de dar clases, técnicas de divulgar, técnicas de comunicar, técnicas de investigar. Es un trabajo que
que requiere incorporar con mayor atención conceptos específicos de este nuevo tiempo, digamos, ya que estábamos con el tema de la mesa, que es en la era digital, ¿no? Entender lo digital no como amenaza, no como solución, tampoco, ¿no? Porque el tecnoutopismo es otro de los riesgos permanentes que acechan al ámbito de la cultura digital. Romper las tesis estas de la desmaterialización. Yo creo que estamos, en todo caso, en una hipermaterialización, es decir, una materialización que va a velocidades que escapan a nuestras capacidades perceptivas, pero no por eso dejan de ser materiales, no por eso dejan de ser medios de producción que tienen propietarios, que se disputan, que disputan soberanía. Digo, me pareció muy interesante el comentario que hizo Jimena sobre el uso de software que no requiere servidores, porque los servidores hoy son una especie de pequeños latifundios que se van incrementando, ¿no? Nanofundios, los bauticé en algún texto que tengo por ahí, esos que obviamente van acaparando y acumulando toda esa información que producen los sujetos hoy. Entonces, bueno, me parece que en relación a eso, y ya con esto por ahí estuve un poquito más disperso que en la intervención anterior, pero me parece que en el campo de la comunicación pública de la historia hay mucho por hacer en esta intención por disputar la atención, insisto, es un recurso escaso que genera valor porque captura datos, ¿no? Pero al mismo tiempo transformar esa disputa por la atención en algo que vaya más allá de simplemente ganarle segundos ojo a Facebook, ganarle segundos ojo a Netflix o al sueño también, ¿no? Porque por ahí el CEO de Netflix tiene una frase muy famosa que dice: nuestro enemigo no es HBO, es Facebook y el sueño, ¿no? El tiempo no colonizado de la atención humana. No es entrar en esa lógica, no solo estar intentando capturar el ojo, la mirada, la atención, porque un producto ha sido realizado de manera cuidadosa, profesional, seria. Diría que cuando se realiza de manera amorosa es otro el vínculo, no solo profesional, no solo de calidad, pero hace falta, digamos, para llegar a ciertas calidades, un compromiso mucho más personal. Pero sí, y para cerrar, hay una frase que a mí me gusta mucho de Roger Cosa, que es un crítico de cine que está afincado acá en Córdoba, que analizando las derivas del cine en el contexto actual, dice, bueno, hoy prestar atención es subversivo, ¿no? Entonces, bueno, si prestar atención es subversivo, bueno, tratemos de lograr que la gente preste atención. Me parece que eso puede ser un buen norte, ¿no? Para pensar una comunicación pública de ciencia. Bueno, con eso yo creo que no tengo mucho más para decir. Bueno, gracias, Agustín, me quedo con esa frase, ¿no? Un poco esa disputa que hacemos, ¿no? Por el tiempo, por nos presten atención en algunos de estos relatos que mencionaba Jesús, ¿no? Y para nosotros este panel es muy importante para no ser ingenuos, ¿no? Frente al medio en el cual nosotros estamos de alguna manera enfrentando y aprovechando, ¿no? Para hacer la divulgación, la comunicación pública de la ciencia. Para nosotros es todo un desafío, ¿no? Digo, para nosotros y nosotras como colectivo, y les agradecemos muchísimo, ¿no? Sus palabras, sus reflexiones, el compromiso con el panel, con las preguntas, ¿no? Para que se genere también este diálogo entre las intervenciones, ¿no? Prestarnos atención a veces, que también en el mundo académico a veces nos perdemos de prestarnos atención, no sabemos respetar las palabras, los turnos, pero a veces perdemos la posibilidad de dialogar, y creo que acá se plantean grandes ejes como para seguir conversando, ¿no? Me parece que esto es el inicio de una conversación que a nosotros nos interesa, y Daniela decía, ¿no? Organización y buena gente, ¿no? Y para nosotros también es importante que buena gente nos acompañe en los paneles, en las reflexiones, ¿no? Aprendemos mucho esto. Bueno, nosotros hablamos de interdisciplinariedad, Suso habla de postdisciplinariedad, ¿no? Como esta idea de pensarnos en múltiples aspectos, y creo que los panelistas de hoy también estén en esa situación, ¿no? De las letras, la tecnología, ¿no? Intervenciones de la biología, la comunicación de la ciencia. Me parece que es un buen espacio para dialogar
y también encontrarnos, ¿no? Acá se ponderó en el comentario la idea del encuentro, ¿no? Acá también tenemos un comentario de Nicolás Quiroga, que trabaja Humanidades Digitales, menciona, dice, qué grande historia obrera, muy buenas intervenciones, qué buena idea la propuesta de Berti sobre historia obrera, fragmento de las máquinas, concepto de trabajo a historia obrera. Un ejemplo puede ser el de Share Labs, ¿no? Y ahí pone un link que después comparto. Nicolás trabaja acá en Mar del Plata con el grupo de investigación, tiene un proyecto muy importante sobre humanidades digitales, viene reflexionando sobre esto y acompañando también a Historia Obrera, siempre nos da una mano, ¿no? Y bueno, yo mientras esperamos, si hay alguna pregunta, yo quisiera retomar algo como una reflexión que pensaba hacer al inicio y que tiene que ver un poco con las intervenciones, y me gustaría terminar con alguna pregunta, ¿no? Para ustedes, en torno a algo que nos preocupa en Historia Obrera, ¿no? Nosotros venimos trabajando en este vínculo con la tecnología, ¿no? No es el único ámbito, ¿no? Vos ahí, Agustín, mencionabas que también damos cursos en los sindicatos, y no creemos que nuestra actividad se resuma a lo digital, ¿no? En Córdoba nos fue muy bien, la verdad que fue bárbaro estar ahí. Pero hay algo que pensamos en el ordenamiento, ¿no? De Historia Obrera y en trabajar en múltiples espacios, ¿no? Trabajamos en las secciones, nuestra página web tiene secciones, está Efemérides, Mitin, Retazos, la colección, la Argentina Peronista, y también tenemos un espacio para tejer redes, ¿no? Ahí es un espacio de encuentro. Trabajamos también a partir de columnistas, que lo mencionaba Daniela, ¿no? En este caso Agustín Nieto, Juan Matías, vienen haciendo intervenciones, ¿no? En secuencia, pero es de un lado muy puntual y de acumulación, de experimentación también. Trabajamos con la idea de paneles, como el de hoy, trabajamos con distintas intervenciones puntuales, podcast, canciones, videos, documentales. Hemos trabajado también con la idea de jornadas, de talleres, ¿no? Algunos presenciales, algunos virtuales, sobre distintos temas. Ahora estamos emprendiendo también una experiencia en un centro de cultura obrera, en el cual proponemos archivos, formación, trabajo articulado entre académicos, artistas, sindicalistas, ahí en el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, hacemos intervenciones en los medios de comunicación, y un poco esta dispersión a nosotros nos facilita el trabajo de múltiples personas en lugares donde se sienten cómodos. Hay mucho de disfrute en esto que mencionaba Daniela, ¿no? De disfrute, experimentación, de donde se transmite esa pasión de muchos de nuestros compañeros y compañeras. Y en todo esto, tal vez lo que nos queda como debate, o en el que estamos, es pensar esto, ¿no? El vínculo con la comunicación y la tecnología, y creemos que es uno de nuestros próximos desafíos a teorizarlo un poco en el sentido que ustedes vienen enunciando, ¿no? Como tarea colectiva. Y una de las preguntas que a mí se me ocurren es cómo ven ustedes esta dispersión, ¿no? En un colectivo que se ancla temáticamente en la historia obrera, bueno, a partir de eso tiene una dispersión, ¿no? Muy amplia, y si eso lo pueden ver como un potencial o lo pueden ver como una debilidad frente a los desafíos de la comunicación, de la tecnología, ¿no? De pensarse en relación a cuestiones más reflexivas sobre los soportes, sobre las herramientas, ¿no? Sobre estos formatos digitales, ¿no? Y que para nosotros sigue siendo una pregunta, y bueno, si ustedes tienen algo para decirnos al respecto, a partir de que vieron la página del proyecto, para nosotros creo que sería muy bueno. Bueno, yo voy a romper el hielo esta vez. Depende del objetivo que tengan, el para qué. Si vamos, a veces yo me encuentro con que tener el acceso a todo lo digital, ¿no? Nos parece que va a ser la solución y que vamos a poder poner todo el contenido ahí y va a llegar más lejos, porque entonces todo el mundo tiene acceso, cuando, como recién decía Agustín y decía hoy Jimena, los servidores no necesariamente, no siempre tenemos el acceso ni a internet, ni a los portales de la información que estamos buscando. Entonces parece que, bueno, que lo que tenemos que hacer es subir la información ahí, la compartimos, y bueno, que el algoritmo haga sus magias, y ponemos unos hashtags, y medimos, y vemos que no tuvo impacto, y nos bajoneamos. Si el objetivo es hacernos viral, la diversificación quizás juega en contra, no lo sé, la verdad, porque depende tanto de cómo va cambiando el consumo, y cómo va cambiando
las reglas que a veces ponen algunas redes sociales, no todas, que siempre es eso, siempre es el para qué, ¿no? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Lo vamos a hacer por cumplir? Bueno, sí, hagamos un formato que funcione, no sé, le copiamos el formato a Filonews y hacemos videos así como hacen ellos y se nos hacen virales. Ahora, ¿es lo que estamos buscando? ¿Es lo que queremos? ¿Llega realmente al lugar al que nosotros queremos llegar? No sé, yo siempre me pregunto esas cuestiones. A veces en una charla viene una persona de 20 que estuvieron ahí sentadas y te dice, che, esto que me contaste me cambió porque, o sea, me hizo pensar porque mi abuela laburaba ahí y les fui a preguntar a causa de haber escuchado lo que me contaron. Y para mí eso tiene un impacto enorme y es muchísimo más importante que tener el algoritmo allá arriba picando en punta porque todo el mundo está haciendo viral mi video hablando de no sé qué, ¿no? Depende del objetivo que tengamos. Si lo que queremos es disfrutar de lo que hacemos, hacerlo como nos gusta, y eso implica que seamos más diversos, siempre la diversidad, desde la biología te diría que es un beneficio, ¿no? Y desde la vida misma también, siempre la diversidad es algo bueno, pero siempre va a depender de cuál sea el objetivo, para qué lo estamos haciendo. Y de todo. Gracias, Daniela. Agustín, tomar la palabra. Sí, yo solo puedo transmitir a envidia de que tengan un grupo tan grande y tan entusiasta. Nosotros somos pocos acá en Córdoba haciendo las cosas que hacemos, y hacemos mucho, pero justamente se transforma más en una gestión del caos que en una planificación y un para qué, digamos, ir surfeando la ola de las cosas que se vienen presentando y sobre eso tratar de hacer algo, ¿no? Digo, pensando en, tenemos una maestría, tenemos mucha actividad de divulgación, no tan sistemáticamente organizadas, tan prolijamente curadas y editadas, digamos, pero digo, creo que esa diversidad es una fortaleza, esa diversificación es una fortaleza si se sabe encauzar, digamos. También hay que construir y sostener esos ámbitos de redes humanas donde obviamente el tiempo hoy es siempre escaso, los recursos materiales no siempre acompañan, entonces por supuesto que eso es una ventaja, no lo juegue en contra. Sí creo, por ahí, cuando recién Daniela mencionaba el algoritmo, también tenemos esta cosa ahora de casi que se caja negrizó, ¿no? Hay una especie de fetiche mágico que es el algoritmo, en realidad hay muchos algoritmos distintos, y sobre todo los algoritmos de recomendación, que son los que nos ayudan a navegar ese mar de información, porque uno piensa que podría vivir sin esa mediación, ¿no? Y la transparencia absoluta sería un infierno, porque no encontraríamos nada. Entonces, Dios, poder existir en el mundo digital es poder haber organizado la información y los datos y los metadatos de tal manera que alguien pueda encontrar eso que nosotros hicimos a través de distintos algoritmos de búsqueda, a través de distintos sistemas de recomendación, de indexado. Digo, hay una serie de procedimientos automáticos que lo que hacen es permitirnos encontrar eso. Entonces, me parece que está bien prestar atención a poder ser indizable, digamos. Más allá de las paranoias que alimenta la tecnología, digamos, de que nos vigilan y que extraen nuestros datos y que conocen lo que hacemos. Sí, digamos, la trazabilidad existe, el reconocimiento facial existe, el reconocimiento de patrones, por supuesto que opera, pero también es parte del existir en el ámbito digital. Entonces, la visibilidad en esos términos tiene que ver con que alguien pueda encontrar ese trabajo de comunicación pública de la ciencia que se lleva, de comunicación pública de la historia en este caso, que se lleva adelante. Entonces, es importante, digamos, conocer las lógicas a través de las cuales se indexa esa información para poder maximizar y disputar, pero disputar en el sentido de ser encontrable, ¿no? Es justamente como decía Daniela, no es subir toda la información a internet y ver qué pasa ahí, sino con saber posicionarla, saber sostenerla, como dijo Jimena, que es algo muy cierto, digamos, mantener la preservación de la producción de contenidos digitales es un problema delicado. Yo arranqué en esto estudiando obras de literatura digital, y las primeras obras de literatura digital hoy son ruido, porque no hay software que pueda ejecutarlas, ¿no?
Entonces también pensar, tener una estrategia de preservación de lo digital en el mediano plazo, ir prestando atención, haciendo los correspondientes backups, no solo del contenido, sino de los software que los corren, o sea, los continentes, para volver a esa primera cuestión. Me parece que es una cuestión importante, pero no sé si me fui ya de la pregunta y derivé hacia cualquier lado. No, al contrario, Agustín, no, porque venís sumando reflexiones a desafíos que nosotros nos planteamos y que algunos incluso los tenemos borrosos, y tu enunciación nos pone varias cosas en primer plano y de manera clara, ¿no? Yo creo que tenemos estos desafíos por delante y que también el desafío es sostenerlo en el tiempo para poder, ¿no?, profundizar la reflexión y las acciones al respecto. Así que bueno, veremos cómo en los próximos tiempos nosotros, ¿no?, tratamos de mantener el trabajo con calidad, la organización y también esto de la buena gente, ¿no?, que yo creo que hoy en día es el patrimonio más importante de Historia Obrera, ¿no? Realmente es una suerte contar con el colectivo que tenemos, vos lo mencionabas, Agustín, ¿no? Daniela también hacía referencia, es un grupo humano en un proyecto autogestivo, con algunos recursos, pero con mucho de empeño, de convicción, ¿no?, de poner ahí mucha calidad humana, mucha paciencia, mucho compañerismo, y que me parece que eso es lo que más tenemos que cuidar para lo que se viene, ¿no? Porque solamente en el mediano y el largo plazo vamos a poder, ¿no?, enfrentar estos desafíos con cierta prolijidad, con cierta profundidad, y bueno, en última instancia nosotros también esto lo hacemos para conformar compañerismo, fraternidad, poder disfrutarlo, poder divertirnos también, ¿no? El compromiso y no está reñido a veces con la diversión, con la fraternidad, y eso lo hacemos a diario, ¿no? También como un alimento de esto mientras pensamos lo digital, lo presencial, ¿no?, las distintas secciones, y me parece que si somos capaces de sostener esta dinámica grupal podremos seguir avanzando en estos temas, o al menos intentarlo. Y bueno, yo para ir cerrando, quisiera agradecerles nuevamente también a Jesús y a Jimena que se han tenido que retirar, y los invito a Agustín y a Daniela a un brindis que vamos a hacer por esto del disfrute que nos genera Historia Obrera también. Ahora nos vamos a quedar en el Zoom brindando, y así que los invitamos a seguir la conversación, y agradecemos a quienes nos siguieron por las redes, que mandaron saludos, comentarios, y nada, que nos vemos en la próxima y que seguramente vamos a seguir conversando sobre estos temas. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí está. Para mí se esconde en alguna parte, pero llegó el momento de decir que no. La suerte no alcanza, la aventura no se terminó. Vamos a la plaza